Vamos a darle lectura del versículo 28 a terminarlo, hermanos, que es el versículo 34. Ya lo tenemos todos, demos gloria a Dios. Si ya lo tienes, amén, gloria a Dios. Vamos a leer así la palabra del Señor que dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leo un versículo, ustedes otro, y así alternadamente hasta el último versículo. Dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para tormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Unos hermanos diciendo: si nos echas fuera, permítanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, leyendo la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Juntos, no termina, ¿verdad? Casi no, pero juntos. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Vamos a orar. Padre amado, que estás en el reino de los cielos, te doy gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en este momento, en tu hogar, Padre Celestial, para escuchar tu palabra. Yo te pido que prepares los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre Celestial, para escuchar tu voz, para escuchar tu mensaje y guardarlo en nuestros corazones, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Mira, la historia que aquí nos está contando la Biblia nos narra acerca de un momento en el que Jesús estaba pasando por, nos decía que, por la tierra de los Gadarenos, ¿no? Y dice que había un sepulcro. No sé tú, pero de por sí los panteones dan miedo. Hay una vibra medio extraña ahí. Mi mamá luego cuando vamos a ver acá a los difuntos, ¿verdad? Que no están con nosotros y a ver nada más estamos aquí. Mamá dice: te pago tanto si te quedas aquí toda la noche. Le digo: Milo me da 500 pesos. Le digo: no, 1000 y lo pienso, ¿no? Pero por 500 pesos no, pues no me arriesgo tanto, ¿no? Bueno, así se pone sus retos mi mamá bien graciosos, ¿no? Como, a ver, ¿qué pasa si te quedas aquí en ese cementerio, no? ¿Y qué pasaría? Le digo: pues lo de menos es que me encuentre que hay un fantasmilla, un demonio por ahí, ¿no? Pero una persona, no manches. Digo, me quedo con alguien y tal vez, para que me defienda. No tengo que ser más rápido, solo más rápido que esa persona para huir. Pero bueno, entonces dice que estaban pasando por esta parte y que había unos endemoniados. Pero ¿qué pasa? Quiero que notes esta parte del versículo 28 que dice que eran tan, o sea, estaban, no sé si están endemoniados o qué tan estaban, pero el punto es que estaban mal, pero estaban a tanto que dice que feroces en gran manera. Yo no sé si tú en algún punto de tu vida has visto un endemoniado, hermano. Es una cosa de otro mundo. O sea, yo nada más, lo más cercano a que está un endemoniado es El Exorcista. O sea, no he estado más cerca de un endemoniado, pero me cuentan, me narran historias. Mi abuelita me contaba, mis papás, mi familia, acerca de hermanos que luego llegaban personas que necesitaban que esto una liberación. Una anécdota muy graciosa y muy divertido es que siempre se me quedó así, dice mi abuelita, que era un hermano, bueno, que estaba mal, que estaba endemoniado, estaba poseído, y que fueron a orar por él, un grupo de hermanos. Y mi tía Araceli, no sé cuántos la conocen, pero mi tía Araceli es de estatura baja, pastora Araceli de la Casa de Gracia, y dice mi abuelita que empezaron a orar y que ella se le lanzó encima, pero era un hermano de 2 metros, y ella pequeña, y ella se le lanza a orar contra él. Mi abuelita dijo: no, ahorita le va a hacer algo, no. Pero pues obviamente pues nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, pero nosotros estamos del lado ganador porque estamos del Espíritu Santo. Y Dios, usando a mi tía con su Espíritu Santo, oró por esa persona de 2 metros, con una persona de, no sé cuánto mide mi tía, dice por acá 1.20, no lo sé, pero lanzándose con una persona más grande, casi David y Goliat, no lo sé, y que nada más lo tocó, ¡pum!, se cayó. Es el poder de Dios, hermanos. Ese poder que en ese momento claramente lo tenía Jesucristo. ¡Amén! Pero dice que estas personas
personas endemoniadas eran tan feroces, tan agresivas, quiero pensar yo, que la gente no podía pasar por ese sepulcro. Yo te digo, no sé si tú estás topado con alguien así, pero pues a veces como que pues uno lo piensa, ¿no? Dice, no lo sé, me voy por el otro lado del sendero para evitar contacto con estas personas. Y eso es lo que pasaba aquí. Ellos, el pueblo que estaba ahí, las personas que vivían ahí, no pasaban por ahí. Tantos hay. Pero, porque no querían encontrárselos. No querían encontrarse con un par de endemoniados, locos, feroces. Así que ellos se alejaban. Pero Jesús, como Jesús es bien chido y Jesús es muy valiente, pues él pasó por ahí, ¿no? Todavía ellos se preguntaban como, ¿qué tienes, hijo de David? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Spoiler, ¿no? Del futuro. Pero entonces, si vienes a atormentarnos antes de tiempo, todavía, a mí me encanta esta parte porque siempre todos lo mencionan y me encanta también a mí como de Jesús ni les estaba diciendo nada, o sea, Jesús estaba pasando muy tranquilamente y ellos como de, ¿qué tienes, hijo de David? Y yo me imagino como de, pues yo no te estoy diciendo nada, ¿no? O sea, tú solo, porque sintieron claramente la presencia de Dios, que él era hijo de Dios, y la sintieron y por eso dijeron, ¿qué está pasando? Todavía ellos le dijeron, mira, si vas a liberarnos, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y Jesús, baja, háganlo, adelante. Entonces ellos se fueron. Y dice que las personas que estaban cuidando aquel hato de cerdos fueron a la ciudad y le contaron todo lo que había pasado a las personas. ¿Y qué pasó? Dice que las personas llegaron y le dijeron a Jesús, mira, por ahí está la salida. No se alegraron. O sea, imagínate, de por sí en esa época pues no había transporte. Así que hoy vas caminando, hoy vas en un burrito, pero o sea, el punto es que así como que un carro, una bicicleta, pues no. Digo, pero ellos en vez de tener un lugar libre que tal vez que pueden pasar por ahí, que ya no ven a esas personas ahí endemoniadas, atormentadas, ellos no lo vieron por ese lado, ellos lo vieron por, ay no manches, no, nos estás ofendiendo, y por algo nos estaba ofendiendo, pero ahorita vamos a ver eso. Quiero remontarme antes de seguir a una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, rápidamente haciendo un recordatorio, todos los que hemos pasado por esta parte, y es que el pueblo de Israel estuvo cautivo 400 años en Egipto. Ellos estuvieron cautivos 400 años, bueno, no estuvieron cautivos 400 años, pero 400 se quedaron ahí, luego estuvieron cautivos y Faraón ya no conocía a José y ya pasó un montón de cosas. Pero Dios usa a un hombre llamado Moisés, exacto, Moisés. Dios usa a Moisés y por mano de Moisés libera a los egipcios, a los israelitas. Por mano de Moisés abre el mar rojo. Por mano de Moisés ellos pueden pasar no solamente por el mar, sino en tierra seca, dice la palabra. Pasan por ahí. Y luego de eso, cae maná del cielo, caen godornices, toman agua. O sea, un montón de cosas que pasan por ahí. Pero ellos en ese transcurso pasaron cosas. Porque a pesar de que eran esclavos, a pesar de que pues estaban obligados a hacer cosas, ellos les fue difícil desprenderse de Egipto. Les fue difícil alejarse de lo que ya conocían, porque dijeron, ay, nos trajiste a morir de hambre esta tierra, nos trajiste a morir de sed esta tierra, o sea, ¿por qué venimos? Nos hubiéramos quedado en Egipto, nos hubiéramos quedado ahí, porque ahí al menos, sí, no estaba mal, pero había comida. Así que empezaron como que a ver como trabas en su mente, ¿saben? Y eso causaba que por eso que dudaban de Dios. Estaban ahí como con esa traba de lo que Dios hace, lo que Dios no hace. Luego pasó que ellos estaban ya en el desierto y que ellos iban por una promesa que Dios se le había dado a Abraham desde generaciones antes, que iban a ir hacia la tierra prometida, esa tierra. Y ellos fueron, y a mí me encanta la historia de los 2 espías, porque dice que fueron 2 espías, ya estaba Moisés, ya estaba, está Moisés todavía ahí, no estoy dando los tipos. Pero entonces, fueron los 2 espías, y nada más de esos 2 espías fueron los únicos que dijeron, sí, podemos tomar la tierra prometida, es nuestra. Pero los otros 10 espías dijeron, es demasiado. O sea, sí abunda leche y miel, o sea, sí la tierra es fértil, o sea, sí todo se ve muy bien, pero las personas son gigantes. Pero las personas dan miedo. Y o sea, no manches, nosotros éramos esclavos, no estamos ni capacitados para una guerra en este momento, o sea, no vamos a poder.
Así que esos 10 espías con esa mentalidad contra 2 espías con sí vamos a poder. El pueblo pues escuchó a los 10. El pueblo dijo, no, qué miedo, no estamos capacitados, no estamos preparados, no vamos a poder, basta. Así que ellos le hicieron caso a los 10 espías. Y me encanta esta parte porque es una historia muy, muy importante porque nos habla acerca de confiar en Dios. Porque dice que Dios les dijo, a causa de su incredulidad, se van a quedar aquí otro tiempo. Se quedaron todavía otros 40 años vagando en el desierto para que toda la generación incrédula pereciera. Porque todos aquellos que dudaron no eran dignos de entrar a la tierra prometida. Las únicas personas que entraron y que fueron dignos fueron estos 2 espías, porque fueron los únicos valientes en decir, sí podemos. Tenemos a Dios, ahí estamos. Pero está esta parte de desprenderse de algo, ¿sabes? Cuando vienen las circunstancias en la vida, todos vamos a pasar siempre por problemas. No estamos exentos de pasar problemas, de pasar cosas. Y lo digo porque pensamos que la vida en Dios es bien papa, bien fácil. Y la verdad es que no. A mí me encantó, la semana pasada estaba hablando con mis hermanitas, con Glenda y con la hermana Leida. Y hermanos, si tú hablas de Cuba, si tú escuchas las historias de Cuba, tú dirías, es un lugar horrible, terrible, malo, muy malo, no pienso ir jamás. No es por el país, sino por la circunstancia económica, por la circunstancia que se ve. Y las hermanas decían, pero es increíble cómo las iglesias están llenas. Es increíble cómo se siente el poder de Dios. O sea, tal vez tú dirías, no manches, la economía, el trabajo, los precios, el gobierno, pero estás en la iglesia y me encanta cómo me contaban las hermanas y decían, todos estaban en la iglesia porque la iglesia es paz. La iglesia estaba llena de amor, estaba llena de paz, llena del Espíritu Santo y era increíble. Y hablábamos acerca de esta parte de cómo en los problemas, cómo en la necesidad puedes sentir a Dios, ¿no? O sea, porque lógicamente no tiene sentido. O sea, porque estás sufriendo, estás mal. ¿Cómo puedes sentirse tanto la presencia de Dios? Pero venimos a esta parte de que somos probados, hermanos. La capacidad que tú tienes es todavía aún menor si la comparas con lo que Dios ve en ti. Tienes tanto para ofrecer, tienes tantos dones, tienes tantos talentos, pero que Dios no nos hace salir, pero a veces nos hace salir como de maneras bien horribles. No, así como que amablemente, un cafecito primero. O sea, te pone las pruebas, te pone las luchas, te pone las circunstancias. Ya. Y aquí hay un hombre que históricamente su libro es el más antiguo de todos. Cuando encontraron los escritos es el libro más antiguo de todos, pero lo acomodaron acá como que ya por un poco en medio, y es el libro de Job. Job nos cuenta acerca de un hombre llamado Job, claramente, ¿verdad? Y este hombre era un hombre temeroso de Dios, un hombre que creía en Dios, un hombre que hacía sacrificios todos los días por él, por su familia, para que estuvieran en paz con Dios. Y era un hombre establecido bien, con dinero, con terrenos, con animalitos, con familia. O sea, un hombre rico, pues, para que tú entiendas, ¿no? Era opulento el sujeto, ¿no? O sea, estaba bien, estaba acomodado muy bien todo, y creía en Dios, y le daba gloria a Dios todos los días. A mí me encanta la escena, ¿no? Cuando te ponen que dice que llegó el diablo, como que va por ahí por la ciudad, y que Dios todavía, ¿no? Mira mi siervo Job, ¿cómo me sirve? ¿Cómo me adora? ¿Cómo hacer lo que sus hijos no hacen, pero por amor a ellos hasta les ofrece algo, ¿no? Y es como ahí presumiendo a Job. Y el diablo como de, pero pues, tiene todo, ¿no? O sea, hijo consentido, pues ¿quién no? Hijo obediente, pues ¿quién no? Quítale las cosas. A ver, ¿qué pasa? Dios todavía le permite. Bueno, está bien. No toque su vida. ¿Qué? Tierras hay, animales hay, hijos hay. Y todavía Job se quedó como de, desnudo salí de frente de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero viene el diablo otra vez, ¿no? Y Dios súper orgulloso, porque Dios como de, ay, no manches, me hicieron Job, mira, le quitaste todo y aún así, alabándome, glorificándome, no, es que este sujeto es la onda, ¿no? Así que el diablo, ay, es que no tocaste su vida, permíteme tocarle la vida y vas a ver cómo huye, ¿no? Y Dios todavía dijo, bueno, está bien, va, hazlo. Toca la vida. En esta historia, hermanos, lo interesante es que Job nunca renegó de Dios, aunque su sabia esposa se lo aconsejó muy prudentemente, ¿verdad? Le dijo, mira, ya maldice a Dios y muérete mejor, ¿no? O sea,
Qué buena esposa, ¿verdad? No, malos consejos. Jamás los tomen. Pero Job estaba en esa parte y me encanta los últimos capítulos que hablan de que lo único que él hacía era preguntar por qué. ¿Por qué, Dios? Si yo te servía, ¿no? ¿Por qué si yo estaba ahí al pie del cañón? ¿Por qué? ¿Por qué vinieron todas estas cosas? Entonces, increíbles amigos, ¿no? Como de, algo oculto tienes, algo hiciste, no lo quieres esconder, pero Dios, a mí no le escondes nada. Así que, hijo, yo me imagino la pelea consigo mismo de, Dios, tú me conoces, tú sabes que yo no hice nada malo, tú sabes que yo estaba ahí bien. Entonces él se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y la respuesta de Dios también es increíble porque Dios no me dijo, mira, Job, yo lo hice porque te amo, yo lo hice porque esto te va a ayudar a ti, yo lo hice porque es necesario para tu crecimiento espiritual. Dios no le dijo nada de eso. Dios le dijo, lúcate, mírame, yo soy Dios. ¿Ves ese cielo y esa tierra? ¿Ves los animales? Dice que lo empezó a trasladar a un montón de lugares. Le dijo, ese cielo, esa tierra, los animales, el espacio, todo lo increíble que tú ves, que no lo hizo el hombre, eso lo hice yo. Y le estaba diciendo, y en ese Dios tú estás confiando, en ese Dios que creó todo el mundo, que te creó a ti, en específico, en ese Dios crees. Así que básicamente le estaba diciendo, no te preocupes, porque tú crees en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, creador de todo el universo. Y hermanos, cuando tú y yo tenemos problemas, porque decíamos, ay, los problemas que vienen y las circunstancias que están, y a veces estamos como pensando en la economía, en el trabajo, en el vecino, en mi familia, en la escuela, cosas que salen a veces de nuestro control, que vienen circunstancias. Y que no sé si te ha pasado, pero estas partes, me encanta la palabra procesos, porque estamos en un proceso, hermanos, y algo que yo he aprendido es que nunca dejamos de estar en un proceso, siempre estamos como constantemente en procesos. Dios nos enseña algo y eso es un proceso, pero te está enseñando otra cosa y entras dentro de otro proceso, y yo básicamente por eso digo, nunca dejamos de estar en procesos, porque somos obras imperfectas que están siendo perfeccionadas. Por eso esta parte de la Biblia dice, no abandones la obra de tus manos, porque somos una obra que está siendo transformada día a día. Así que tú y yo tenemos circunstancias, tenemos cosas, pero que son procesos que Dios tiene con nosotros para obrar a través de nosotros. Apenas yo estaba en uno, en la semana pasada, donde ese último mes he tenido un proceso. Pero cosas, hermanos, no sé si a ti te pasa. A mí me pasa mucho que yo sobrepienso las cosas, como a mí por hora. Son como miles de voces mías dentro de mí. Y luego yo estaba como de, es que tengo que hacer esto, Dios. Y tomé una decisión equivocada, hermanos. Y es como cuando te peleas y dices, no debí de haber dicho esto, no debí de haber hecho esto. Y yo me quedo como con una voz como diciendo, no, pero ya pasó, no importa. Y otra parte de mí como de, no, pero es que si lo vuelves a hacer, no lo tienes que volver a hacer. Y otra cosa como de, no, pero es que por eso. Y todas las voces a veces como son malas conmigo mismo en mi mente, me llenan como de sentimientos negativos. Porque al final me dicen, ya ves, ni podías, ni puedes, no eres digna, no eres capaz, no estás haciendo bien. Y yo entrando en mi burbuja de tristeza y depresión, pues yo estaba como de toda melancólica un día de la semana. Y me recordé esta parte de la Biblia que dice que Dios nos permite pasar por problemas porque sabe, lo estoy parafraseando, pero porque sabe que los podemos afrontar. Y yo me quedaba pensando, ok, si Dios me permitió pasar por este problema, para que yo tome una decisión, que claramente tomé una decisión equivocada, entonces no fui capaz de pasar este problema. Y si no fui capaz de pasar este problema, entonces era porque no estaba capacitado para pasar este problema. Y si no estaba capacitado para pasar este problema, entonces la palabra de Dios miente. Porque la palabra de Dios es que Dios nos permite pasar por las cosas que Él sabe que vamos a afrontar. Y yo digo como de, ¿entonces Dios está mintiendo? Así que yo te pregunto, ¿Dios miente, hermano? No. Pero el shock es cuando nos damos cuenta que si Dios no se equivoca, entonces ¿quién se equivocó? Uno, ¿no?
yo me equivoco, yo tomo malas decisiones, yo hago lo que no debo hacer, yo hago lo incorrecto delante de Dios. Pero cuando nos quedamos pensando en que yo me equivoqué, llegamos al punto en donde decimos, pero si yo me equivoqué, no sé si te pasa que luego cuando tomas malas decisiones te justificas. Ay, te pegué, perdón, pero es que no te vi. Bueno, sí pasa, ¿no? Pero hay veces que no. Ay, es que mira, el tráfico estaba horrible y esto. No, es que no estudié porque no tuve tiempo, no sé, entre el Netflix, la tele y hacer nada, no tuve tiempo de estudiar, ¿no? A mí me pasa mucho más luego. Dios me reprenda, ya cambiaré. Pero luego en la escuela pues tengo que entregar trabajos, pero mis exámenes por la carrera misma no son exámenes escritos o así, son exámenes de trabajos, tengo que hacer trabajos manuales y hasta ahorita todos los trabajos que me han dejado he hecho un libro interactivo, he hecho un cubo pintado de las 6 caras, apenas me enseñaban a hacer animaciones en la computadora y tenía que hacer una animación, hermanos, a mi mamá se preguntaba, dice, ¿dónde estás? Y yo sigo en la escuela a las 10 de la noche, seguí en la escuela trabajando, hermanos. Y es porque, pues no me organizo. Y porque siempre lo dejo casi al día de la entrega, siempre estoy como todo un día antes haciendo trabajos para entregarlos al día siguiente. Y uno diría, ay, es que no tenía tiempo. Por eso lo hice en ese mero día. Pero la realidad es de que si somos honestos, yo soy honesta, pues no es que no tuviera tiempo, solamente no organicé bien mi tiempo y terminé haciendo otras cosas, hasta perdiendo el tiempo de tal manera que llegué al mero día para entregar mi trabajo, ¿no? Así que, pero el punto es que a veces cuando no sé si alguien te ha ofendido, ha hecho algo en contra de ti, y en vez de darte una disculpa sincera, se justifica. Ay, perdón, o sea, yo sé que te lastimé, pero es que tú también cómo me contestaste. Es que mira, no haces nada. Es que básicamente tú propiciaste que yo te insultara, ¿no? O sea, como que a veces pasan, no sé si te has pasado, no solo yo, ay, ya me hice la única que me hacen eso. Para es que yo hago eso, ¿no? Capaz de que tú eres esa persona también, ¿no? Que pedimos disculpas, pero nos justificamos, ¿no? Pero mira tus acciones, ¿no? Esto no pasaría si ellos no hicieran nada, pero cosas así. Bueno, en este proceso, hermanos, en esta parte de que tenemos errores, de que la justificación, cuando tomamos decisiones, porque la vida es de tomar decisiones todo el tiempo, 24/7, tomas decisiones. Estas decisiones, por más vagas que sean, pueden acercarte a Dios o alejarte de Él. Es muy gracioso porque en esta parte es como los israelitas. Es como Job. ¿Por qué como los israelitas? Porque te vas a enfrentar a una serie de circunstancias en algún punto de tu vida en donde te van a hacer preguntarte, estaba mejor en Egipto. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo hiciste? Y entendemos porque la palabra de Dios, sabemos que Dios no miente, porque la palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Así que como yo sé eso, sé que Dios no miente. Así que su palabra es verdad. Pero volvemos a esa parte del shock de uno mismo de decir, entonces, yo estoy equivocada. Pero volvemos a la justificación porque uno se justifica a nosotros mismos. No sé si te pasa que te equivocas y te quieres justificar en tus acciones. Es que no leí la Biblia, Dios, pero tú sabes que he estado muy ocupada. No, toda la semana viendo la tele, pero estamos ocupados. Ay, Dios, tú sabes que realmente quería ir a visitar. Pero pues se quedó en la casa porque le tuvo miedo a la lluvia, ¿no? Dios, tú sabes que le quería mandar mensaje al hermano, a la hermana, pero es que no. Volvemos a lo mismo, creo que la justificación va siempre la del tiempo, ¿no? Tiempo. Y no solo con Dios, sino como con nuestras personas. No sé si les pasa que tienen que saber qué hacer en su casa. Pero hay alguien como sobre ustedes diciéndoles, oigan, ¿qué hacer? No, sí lo iba a hacer, pero ahorita no, tranquila. O, no, sí, es que se me olvidó. No es como el de los adolescentes, se me olvidó. Ya, se reían porque sabían que era cierto. Pero nos justificamos en nuestras acciones. ¿Sabes qué es lo gracioso? Porque a veces me pasa que me justifico ante mis hermanas, ante mis papás, ante ustedes, hermanos, si alguna vez les he quedado de ver algo, pues luego me ando justificando también. Pero lo más gracioso es cuando intentamos justificarnos ante Dios. Yo me he intentado justificar ante Dios como tú sabes.
Tú sabes que esta semana he estado muy deprimida, tú sabes que mi mente está hecha líos, así que tú sabes que por eso no me acerqué a ti, ¿no? Tú sabes que como justificando el hecho de por qué no nos acercamos, por qué no leemos, por qué no venimos a la iglesia, por qué no pedimos consejo, justificándonos ante Dios. Lo que es gracioso, hermanos, aquí cuando tú te justificas es el hecho de que básicamente somos un poco israelitas. Porque Dios permite un montón de cosas. Y tal vez no estamos diciendo, estaría mejor en Egipto, ¿no? Porque quiero pensar que todos amamos nuestra nueva vida y no añoramos tanto la vida anterior, pero aún así, aunque estudiase Egipto, estamos pensando en lo que podríamos tener. Ay, es que, mira que si yo no me dedicara a la iglesia, podría trabajar más tiempo. Si trabajo más, pues hay más dinero. Y si hay más dinero, pues hay más cosas, ¿no? Hay más ropa, hay más tenis, hay más cambios de teléfono, uno más actual, ¿no? Cosas que el mundo te ofrece, cosas que el mundo puede darte. Pero a todo esto, hermanos, volvemos a Mateo 8 y estamos hablando de los cerdos, estamos hablando de las personas, estamos hablando de que esas personas deberían de sentirse felices, porque yo no sé tú, pero cuando tú estás, bueno, en esa época, pues, Jesús tenía enemigos y amigos, ¿no? O sea, él era como que versátil. Había personas que lo seguían y personas que no, pero la mayoría de ellos, en ese punto todavía, pues creían en él, le seguían y decían, wow, el profeta, wow, el Mesías que vino. Pero dice que cuando él permite que esos cerdos, que los demonios se pasen a los cerdos y que los cerdos se tiren al precipicio, causó una conmoción. Algo pasó ahí. Dice que los que estaban cuidándolos huyeron. O sea, yo, porque quiero pensar como que se sorprendieron, ¿no? Una sorpresa buena querría pensar yo, pero pues al parecer no tanto, porque fueron, les contaron a las personas y las personas regresan. Y esto dice que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y uno diría, sí, no, eso es alegre porque esas personas que estaban sufriendo ahora están libres. Pero la realidad es de que no, ellas estaban molestas. ¿Qué te metes con nuestros endemoniados? No pises nuestro territorio. Lo más probable aquí, hermanos, y me encantó esta descripción que investigué, y es que muy probablemente es que esos cerdos le pertenecían a alguien. Esos cerdos eran el sustento de alguien. Esos cerdos significaban trabajo. Esos cerdos significaban dinero. Esos cerdos significaban mantenimiento. Así que cuando esos cerdos son poseídos y pues se lanzan y mueren, obviamente, y ya no funcionan ni su carne ni sus vidas, las personas se molestan. ¿Por qué? Porque ya no hay economía, ya no hay trabajo, ya no hay sustento, ya no está. Y le dice Jesús, vete mejor, ¿no? O sea, nos ayudas más lejos que fuera. Porque, hermanos, la liberación, para que haya liberación, tiene que haber muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a nuestras concupiscencias. Muerte a nuestros deseos. Muerte a lo que pensamos que necesitábamos, pero Dios, en su gran sabiduría, que luego uno dice, Dios, no entiendo por qué, Dios permite que haya cosas que nos afectan. Y aquí lo que yo te pregunto en este momento, y es como una pregunta intrínseca, ¿cuáles son tus cerdos? El nombre de esta predicación le puse suelta a tus cerdos. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a pasar por una serie de procesos, una serie de circunstancias. Yo les hablaba de Cuba por el hecho de que nótese la importancia, y no más allá de la importancia, sino lo magnífico de ver cómo en medio de los problemas Dios puede surgir. Mis hermanas apenas me preguntaban acerca de una canción, solo que no recuerdo cómo va porque yo no me la sé, pero me preguntaban algo de que el sufrimiento trae lamento, o no sé cómo. ¿El sufrimiento trae dolor? El dolor, avivamiento, me parece, y el avivamiento, crecimiento, algo así. Iba, porque yo no me la sé nada, me la contaron ellas y me estaban diciendo, porque mi hermana me decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo que el sufrimiento trae dolor? ¿Cómo que el dolor trae avivamiento? ¿Y cómo el avivamiento trae crecimiento?
Y yo les hablaba cómo podemos sufrir y haber cosas que nos duelen, que nos lastiman. Puede ser algo, uno dice a veces, ay, es que son cosas tangibles, ¿no? El dinero, superfluo, las cosas, no, pues no importa. Que son cosas que realmente considero yo que sí importan. A veces no, uno dice, te asaltan, te quitan, pero a veces, más allá de que te quiten y dicen, bueno, no tocaron tu vida, pero a veces hasta eso, pues no manches, ¿no? ¿Cómo repones el teléfono tan rápidamente, no? El dinero lo vas a ocupar por otra cosa. Pero más allá de eso, ya cuando lo comparas, si te ha pasado, cuando algo que está pasando en ti, en tu salud, en tu vida, algo físico, algo de enfermedad, estamos hablando de cosas así, ya uno ya dice, la verdad, no, si no tiene comparación, no, duele. Y cuando Dios toca tu vida o la vida de tus seres queridos, eso te quiebra. Y podemos ser como Job, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Y en medio de todo esto, hay dos perspectivas, porque Dios está ahí, de que Dios está ahí, pero aquí la decisión es tuya, la decisión es mía, porque si tú permites que Dios obre, si tú permites abrir la puerta de tu corazón para que Él se manifieste en tu vida, ahí está. Y por eso dice que el sufrimiento trae dolor, pero el dolor trae avivamiento, porque mientras tú persistas en la voluntad de Dios, eso va a crecer. Me encanta el incendiario de Tela Arroyo que dice, el fuego solamente puede hacer dos cosas, o se expande o se extingue. Cuando hay problemas, hermanos, ahí es para probar tu fuego, o te expandes o te extingues. Por eso les decía, hay dos perspectivas, porque hay personas que pasan por circunstancias, que pasan por problemas, y en vez de acercarnos a Dios, a veces hasta más indignos nos sentimos. Podemos sentirnos indignos de no soy merecedor de su gracia, no soy merecedor de su ayuda, o puede ser hasta el hecho de que nos enojemos con Dios, porque puede pasar. Yo me he enojado con Dios, ¿no? Como de, ¿por qué hiciste esto? No entiendo por qué. Uno de mis testimonios, que considero un testimonio porque fue como el parteaguas de por qué yo estoy aquí en este momento, pero aún así siento que es como que aún no está terminado, es cuando yo estaba en la universidad estudiando medicina. Y a mí me gustaba medicina y yo decía, yo puedo. Si la gente puede, yo también puedo, ¿no? Doctoras, se puede. Y yo dije, como soy capaz, tengo buenas calificaciones, que en esa época era más disciplinada que ahora. Creo que ahora el tiempo me ha hecho un poco más libre. Pero yo decía, se puede, de que se puede, se puede. Pero el hecho de cuando llega el punto en el que decido dejar medicina y todo esto, no fue fácil. Y yo estaba desesperada, honestamente, ¿no? O sea, yo estaba desesperada porque yo ya decía, ok, Dios, si quieres que lo deje, dime que lo deje. Pero pues Dios no me daba a entender nada, Dios no me hablaba nada, o sea, nada. Yo decía, ni audiblemente, ni a través de otras personas, nada, ¿no? Y yo como de, si tú me dices que lo deje, yo lo dejo, pero dime algo. Y solo Dios se quedaba como callado. Y pues yo me molestaba porque decía, o sea, es que no sé qué hacer, o sea, yo no sé qué decisión tomar. Y tú no me dices nada, así que pues no me ayuda bastante, ¿no? Y en ese momento fue como un proceso que yo tomé con Dios y dije, o sea, no entiendo nada. Pasaron esas cosas, lo hablaba, lo dejé, todo, estoy aquí. Y pasó otra circunstancia en ese medio, hermanos, porque al final yo entendí y estoy feliz de tomar esa decisión, ¿no? De dejar medicina. Pero en medio de ese, como que hubo un proceso dentro de ese proceso, porque en ese lapso yo me enfermé. Y me pasó algo que personalmente a mí no me gusta, ¿no? Que estéticamente, realmente en mi salud no me afecta, pero estéticamente se ve, y es que a mí me pasó algo en la piel, porque resulta que con tanto estrés se desencadenó algo en mi cuerpo y bla, 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 y todo, y cuando fui al dermatólogo me dijeron, todo está bien, o sea, eso no es como lo estético, no pasa nada, pero pues a mí no me gustaba. Y yo estaba como de, ¿por qué? ¿No? O sea, son cosas que no me gustan, cosas que no puedo cambiar, y en algún punto yo dije, o sea, yo sé que salud en mi vida no me afecta tanto. Digo, pero ¿para qué me pasa esto? Yo hablando con Dios. De por sí ves
mi autoestima está bien baja y luego me pones esto, pues no manches, ¿no? O sea, no me ayudas, o sea, solo me hace sentir más insegura, más débil, no lo sé. Y yo estaba como toda triste y todavía estaba como con mi mamá, con mi abuelita en su tiempo, como de, es que luego está todavía peor, ¿no? Porque ahí empiezo a tener un poco más de cercanía con Dios y empiezo a decir, pero es que si Dios sana, ¿por qué no me sana a mí? Dios es sanador. Y siguen siendo silencios, hermanos, porque yo te voy a decir, Dios me respondió de una manera wow, ¿no? Pero porque Dios no te va a responder así, no sé qué pasa, pero Dios no te va a responder como Job. Como a Job le hubiera gustado. ¿Por qué haces las cosas, Dios? ¿Por qué las permites? Pero lo único que me ha gustado en medio del proceso que he tenido y el hecho de que estás aquí, de que yo estoy aquí, es cuando Dios me dijo, tú piensas que estás sola, tú piensas que estás mal, pero yo voy a estar contigo. Tú no necesitas la aprobación de nadie porque tú tienes mi aprobación. Y la parte que más me encantó de una palabra que me dio Dios, y estoy confiando en eso y tengo claramente que hacer algo, y me dijo, lo que inició tu abuelita, tú lo vas a terminar. Y ahí me toca porque digo, no, pues mi abuelita era como otra onda, una persona, un montón de cosas que yo siento que no llegaría a ser, pero te da ánimo. Dios te levanta, o sea, Dios no me dice, oye, yo lo permití porque esto, porque necesitas fortalecerte en eso, o sea, porque muchas veces queremos respuestas lógicas. Yo soy una persona que quiere respuestas lógicas. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué pasó? No, o sea, ¿por qué? Pero Dios no se va por el por qué, Dios se va por el futuro, un futuro que tú y yo no vemos, no vemos cerca. Pero a todo esto, hermanos, yo te contaba acerca de estos egos, porque esta historia en la semana como que nada más la tenía en la mente. Y es que a veces Dios toca nuestros egos, a veces es nuestra economía, a veces es nuestra salud, a veces es el trabajo, a veces es la escuela, a veces son las relaciones, a veces son la familia. Y lo que sea que Dios puede estar tocando, y nosotros a veces, no sé si te pasan esas partes de, ¿pero por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites que pase esto? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Por qué si apenas acabamos de salir de una y entramos a otra? ¿No? O sea, hasta los memes que ya sacan en internet de Diosito, tienes otros guerreros, ¿no? ¿Por qué? Y es que para que haya liberación, tiene que haber muerte. Y muchas veces nuestra muerte no significa algo literal, pero sí va a ser una muerte a algo, a lo que nosotros pensábamos que era lo correcto, a mis propios deseos, a mis propios pensamientos, a lo que yo quiero. Y es lo gracioso porque ahí nos encontramos con lo que es la voluntad de Dios y con lo que es mi voluntad. Y muchas veces podemos pensar, es mi voluntad quedar en medicina. Y yo considero que era bueno, yo en su momento dije, pues es que a Dios le sirve que hay un doctor cristiano, a Dios le sirve que haya alguien así, yo hasta ya me había hecho mis ideas, ¿no? No, pues me voy a ir a de Médicos Sin Fronteras, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y hay una asociación de un grupo que se llama, se me olvidó el nombre del doctor. Hasta yo me veía en esas, es que hay una Patch Adams, el doctor Patch Adams, hasta hay una película que se llama Patch Adams, no sé si lo has visto, pero esto es una historia verídica. Y hay una asociación que cada año van a diferentes lugares del mundo con médicos para tratar a las personas que no tienen los recursos. Y hasta dije, no, pues me voy a ir, ¿no? Ahí, hasta había hecho mis planes. Y es gracioso porque yo tengo una libreta tipo, no es un diario, pero sí como una agenda a mi futuro. Y tengo como 2019, 2020, 2021, años que ya pasaron, y yo dije, ajá, lo que soñaba con medicina, y ahí tengo como todas mis notas de medicina. Porque en mi percepción era lo correcto. Y es gracioso cuando te encuentras con Dios, y a pesar de que uno diría, es correcto estudiar, es correcto estudiar medicina, pues que no, pero me encuentro con Dios de una manera diferente. Y que conste que yo les conté que pues estaba como en mi lapso de, yo se quedaba en silencio, así que dije a mi mamá que el que calla otorga, ¿no? Así que, pero el hecho de que Dios haya transformado y haya estado obrando en medio de todo ese proceso es porque era voluntad de Dios. Y uno entiende eso. Bueno, fue parte del plan de Dios. Digo, para mí no era parte de mi plan, pero sí era parte del plan de Dios. ¿Por qué te pongo esta analogía? Porque muchas veces tú piensas que lo que estás haciendo es lo correcto. Porque humanamente tal vez es correcto, tal vez es lo que todos esperan,
Tal vez no es algo como, ay, no es de otro mundo, es en contra de la sociedad, o en contra de la palabra. No solamente eso, no, sino que hay momentos en que dices, no, es lo correcto, estoy bien en lo que estoy haciendo, estoy bien como me estoy actuando, pero lo gracioso es, hermano, cuando realmente no lo es para Dios. Porque los caminos de Dios para nosotros son diferentes. Entran dentro de otro estándar, se podría decir. Pero para cuando nosotros sepamos eso, tenemos que aprender a ver qué es lo que Dios quiere. Digo, no vemos a futuro realmente, porque creo que Dios es el único y sigo pensando que el plan que Dios tiene para ti, el que tiene para mí, realmente no lo sabemos. Pero lo que tenemos hoy es que te dice que va a estar contigo. Es que te dice que en medio de los procesos, en medio de los problemas, en medio de las deudas, en medio de las luchas, en medio de las inseguridades, en medio de las cosas del qué dirán, Dios va a estar contigo. Y es súper gracioso porque cuando nosotros no permitimos que nuestros cerdos mueran, es cuando hay una discrepancia entre Dios y yo. Y cuando hay una discrepancia entre Dios y yo, hay trabas. Hay trabas para ir a la iglesia. Hay trabas para obedecer. Hay trabas para sentir su presencia. Y más allá de decir, es que las trabas, es que esto, es aún mejor, hermanos, cuando tú entregas tus cerdos voluntariamente a cuando te los quitan de golpe. Porque cuando te los quitan de golpe, si te quedas como de, ¿por qué no? Creo que considero, y les decía, cuando ya nos tocan la salud, creo que es una cosa ya aún más fuerte. Porque a veces uno dice, sí el dinero, sí el trabajo, sí la escuela, pero la salud, si te quedas como de... Esta es una historia que ya todos saben, pero sigo siendo muy enfática en esto, porque mi abuelita era una persona que entregaba personas. Y ella oraba por alguien y Dios a la semana se los llevaba, o menos, o sea, era una cosa bárbara. Por eso el chiste como local de la familia era como cuando alguien se enfermaba y mi abuelita decía, voy a orar por ti, y todos decían, no, por favor, no oren por mí, porque ya sabían lo que iba a pasar, ¿no? Así que era como el chiste local y pasaba con mi abuelita. Mi abuelita se empieza a poner mal en enero. Yo me acuerdo que en su cumpleaños, el 22 de mayo del 2023, nos dijo mi mamá y a mí que oráramos por ella, para que ella se fuera. O sea, ella estaba entregando el cuerpo desde antes, que Dios no se la llevó a esa época, pero desde esa época ella dijo, ya, entréguenme, ¿no? Pero para su suerte nosotros no tenemos esa habilidad de que oremos y que Dios luego se lo lleve, ya va a tener la voluntad de Dios en ese momento, ¿no? Pero lo gracioso es que mi abuelita en ese momento ya dijo, yo ya. Y todavía ahí se movió un poco, todavía ahí no estaba por completo en silla de ruedas, todavía ahí como que daba unos pasillos de repente. Ya de ahí pues se fue desencadenando el hecho de que no se moviera, de que no pudiera caminar, que estuviera en cama. Y pues una cosa llevó a la otra, hermanos, y pues estábamos en julio, me acuerdo que salió la película de Barbie, y mi mamá dijo, voy a ir a ver la de Barbie, todos dijimos, vamos a verla, y le dijimos a la abuelita, pues vamos a ver una película. La abuelita, no, ¿cómo? Si yo no me puedo sentar. Y hasta yo le dije, no, pues nos llevamos la colchoneta, la ponemos ahí en un pasillo y se acuesta. O sea, no creo que los del cine le molesten. Y hasta cuando fuimos a comprar los boletos les dije a los del cine, miren, mi plan es este. Yo les dije a los del cine, miren, mi abuelita pues está mal. Y eso sí, o sea, la ponemos a la silla de ruedas, pero realmente ya no puede estar mucho tiempo sentada. Así que el plan es traer una colchoneta y acostarla. Y los del cine me dijeron, bueno, sin problema. Sí, se pueden hacerlo. Y yo dije, pues muy bien, ¿no? Y compré todos los boletos. Y fuimos un montón, era como un montón porque ese día le tocaba cuidar a mi tía Susi. Mi tía Susi dijo, pues vamos todos al cine entonces. Y compramos los boletos. Pero un día antes de que ya era el estreno de Barbie, mi abuelita dijo, no, yo no tengo ganas de ir. O sea, como que toda la idea estaba sí, y luego dijo, no, ya no voy. Al final ya nos fuimos unos. Ya mi tía dijo, ni modo, que le tocaba cuidarla, así que se quedó con ella cuidándola ese día. Y así, hermanos. Y luego ya de ahí fue como un poco la persona, claramente, mi abuelita ya estaba como de, ya me quiero ir a Venus, ¿no? Ella decía, yo ya... Y yo pensaba que era una persona fuerte, yo pensaba que era una persona que ya lo había asimilado su partida, yo pensaba que era una persona que ya estaba de acuerdo con que Dios se le iba a llevar.
Pero no sé si te pasa que a veces piensas cosas que tú piensas de ti mismo, pero realmente eres un cobarde y no lo puedes hacer. Y en ese momento yo me di cuenta de eso, de que yo no estaba preparada para que mi mente se fuera. Una vez, porque 15 días antes mi mamá había hablado conmigo, con mis hermanas y conmigo, de las circunstancias, de cómo estaba, de lo que era la probabilidad. Y hermanos, yo lloro, soy una persona sensible, pero para mí es difícil llorar en frente de otras personas. O sea, eso es algo que yo tengo. O sea, yo puedo llorar delante de la presencia de Dios y ustedes están aquí y yo lloro, o sea, sí, porque pues realmente yo no los estoy topando a ustedes, yo estoy con Dios, ¿no? O sea, es mi relación y Dios. Pero si yo estoy como en un área y hablamos de nuestras cosas, es muy difícil que yo llore. Es muy raro que yo llore, porque tengo como muchas barreras ahí, que solo Dios es el único que las puede romper, porque humanamente la verdad no me abro con las personas. O me puedo abrir, pero aún así no lloro. Así que salgan las lágrimas ya es como algo más íntimo, más personal. Y eso fue gracioso porque hasta me acuerdo como mi mamá habló con nosotras y yo empecé a llorar. Y es como un sentimiento gracioso porque digo, o sea, son mis hermanas, sí, claramente, es mi familia, uno diría lloro con ellas, hermanos, pero ni con ellos lloro mucho. Así que cuando lloro, hasta mi hermana me dijo, wow, tú no habías llorado nunca, ¿no? Y que ahorita llores es raro. Y yo como que parte de mí lo sentía más cerca y más real. Cuando vino el hermano Chan y nos habló y dijo cosas de que Dios ya le había dicho que sí se le iba a llevar, todavía aún más me derrumbé, ¿no? Porque dije, no, una cosa era el sentimiento y otra cosa que Dios ya nos dijera que sí se la va a llevar, ¿no? Porque es porque ya lo está diciendo. Y yo como que otra vez asimilando la idea y llorando. Pero pasa, se la lleva, gracias a Dios. Bueno, ya, no hay dolor, no hay enfermedad, ya no hay nada. Digo, uno aquí sufre su ausencia, pero ella está muy feliz. Y ya todo esto, hermanos, es que cuando te toca pasar por un momento de salud, un momento de enfermedad, un momento que humanamente tú no puedes contra eso, porque tal vez médicamente no hay respuesta, porque tal vez la economía, porque hasta, hermanos, luego hay enfermedades que necesitan una atención diferente. Y cuando sale todo de tus manos y te quedas como de Dios, puedes dudar, porque yo considero que entra un tanto la duda como de ¿por qué? Si tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios de sanidad, tú eres el médico de médicos, ¿qué pasa? Aparte de que te quedas del qué pasa, sigue la siguiente parte del duelo de decir ¿para qué? No lo sé. ¿Para qué, Dios? ¿Para qué permites todo esto? Pero en medio de todos esos para qué, en medio de todos esos por qué, yo quiero recordarte algo, y es algo que tú tienes que tener presente todo el tiempo de tu vida. Y es algo que me estaba encantando hace rato, que estaba la adoración y estaba la alabanza. Y esta parte dice, alaba a Dios, alaba a Dios. Y esa canción es súper graciosa, hermanos, porque yo no te voy a decir que es fácil. Creo que cuando Dios no es que nos oprima, pero cuando Dios permite cosas que no nos agradan, cosas que están fuera de nuestro control, o tal vez dentro de nuestro control, pero aún así tomamos malas decisiones y terminamos peor. Y dices, si no hubiera tomado esta decisión, no tendría esta deuda. Si no hubiera tomado esta decisión, no tendría que... es cierto, no. Hermanos, ¿qué pasó? ¿Cómo están pensando eso? No, pero si no hubiera tomado esa decisión... Pero algo que esa canción le gustaba mucho a mi abuelita, esa de alaba a Dios. Alaba a Dios, ¿no? Alaba. Dice, Dios va al frente abriendo caminos, cavando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede pegarle. Él trabaja a los que confían, para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó, comienza a alabar, cantar, alaba a Dios. Es que, escuchaba a mi abuelita, hermanos, yo no me la aprendí así como tal cual. Y aparte soy de las personas que tengo que escuchar la música para acordarme de la letra, porque ahora así como que a capela no me suena tanto. Pero alaba a Dios, alaba a Dios. Y mi abuelita siempre estaba con esa, ¿no? Y mi abuelita se la aplicaba a todos cuando estaban tristes, deprimidos, en problemas, esto, alaba a Dios, alaba a Dios. Una cosa que me quedó muy grabada de ella, no como grabada, pero porque somos humanos, hermanos, claramente. Y yo estaba con ella en sus últimos días, hasta tengo el audio, ¿no? De que la grababa. Y ya le ayudaba a recordarla, porque pues de repente ya se le iba un poco la onda.
y estaba con ella y le decía, sobre toda cosa guardada, guarda tú, y ella, corazón. Yo, porque de hermana, y ella, la vida. Y así estábamos, ¿no? Como que yo le decía partes del texto y ella me lo terminaba. Cuando llegamos al texto de todo lo puede en Cristo, le digo, todo lo puede en Cristo, y ella, que me fortalece. Yo me besé porque dijo que me fortalece y dijo, pero no es sencillo. O sea, ya ella acostada en cama, ahí, y ya, o sea, uno lo entiende, hermanos, porque dices, pues no manches, yo no estoy pasando por eso, y aún así la empatía te dice, no, pues sí, es entendible que diga que es difícil. Así que esto, hermanos, es para que tengas miedo. No es cierto, no que tengas miedo, hermanos, sino de que la realidad, hermanos, es que no estamos libres de los problemas. Lamentablemente, tristemente, no estamos libres de los problemas, no estamos libres de repercusiones, no estamos libres de que Dios puede tocar a nuestra familia, Dios puede tocar nuestra economía, Dios puede tocar nuestra salud, no estamos libres de eso. Pero lo que está en tus manos es la decisión que tomas con lo que tienes. ¡Amén! Porque algo que es increíble, y yo hablaba con mi mamá y digo, algo que yo sé es que Dios existe. O sea, yo no puedo negar que Dios existe. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que yo no puedo negar su existencia. Pero cuando pasas por problemas, cuando pasas por circunstancias que realmente te hacen preguntar, o sea, Dios, en serio, no entiendo por qué estás haciendo todo esto. Pero la única forma en la que tú y yo podemos entender esto es cuando nos acercamos a Él. ¡Amén! Ay, me encanta una historia que se encuentra en, déjenme, la tenía aquí escrita, pero ahora para encontrarla, está aquí. Dice, se las voy a leer. Es en Primera de Reyes 19, 11 y 12, y dice, él le dijo, estamos hablando de Elías, y le dice Dios a Elías, porque Elías, esa es esa parte de Elías que derrota a los profetas de Baal, muy valientemente, muy arduamente, pero luego huye porque Jezabel lo quiere matar, y él está como, ahora no que no me maten, por favor, ¿no? Y luego se queda en una cueva, y estaba triste, estaba deprimido, estaba mal, a pesar de que Dios lo había usado, o sea, no manches, ¿no? O sea, Dios hizo que descendiera fuego del cielo para avergonzar a los profetas de Baal, pero pues ya como que la Jezabel sí tenía algo, esa chica que da terror, ¿no? Así que Elías se va, se esconde y Dios le da de comer todavía. Pasa otro día, Dios le vuelve a dar de comer y luego ya le dice, levántate, porque todavía un largo camino te espera, así que toma fuerzas y ya vámonos. Pero en esta parte me encanta porque dice que él le dijo, Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero no era Jehová. Y dice que tras ese viento hubo un terremoto, pero Jehová no estuvo en el terremoto. Y tras ese terremoto hubo un fuego, pero Jehová no estaba tras ese fuego. Entonces, Dios estaba como dándole ánimo a Elías en ese momento, pero yo tomo esta parte que dice, mira, tú puedes ver un viento fuerte, tan fuerte que dice que rompía los montes, y ese no era Jehová. Tú puedes ver que está temblando un terremoto, y aún así desde ese terremoto grande y fuerte, no estaba Jehová. Luego hubo un fuego, y en ese fuego que pasó, tampoco estaba Jehová. Y dice, y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Y ese era Jehová. Y lo digo, hermanos, porque esta historia me gusta mucho, porque no sé cuántos de ustedes les gusta la lluvia, y más allá de la lluvia, los truenos, los relámpagos. A mí me causan un temor horrible, o sea, a mí no me gustan los tronidos. Y tengo en mi mente, siempre cuando suenan los sonidos, tengo la voz de mi abuelita como de, así es la voz de Jehová, ¿no? Porque siempre que éramos niñas, siempre nos decía eso, yo solo me ocultaba en mi cama, ¿no? Porque a mí no me gustaban, suenan horrible, y luego más de los que se siembra la tierra de, ¿no? Y no, nada. Y apenas estaba hablando con mi hermana que llovió, que estaban los truenos, y estaba como de, ay no, me acuerdo de mi abuelita cuando decía que era la voz de Jehová. Y digo, y lo peor es que imagino a Jehová hablando así,
Y pues mejor uno dice, no, mejor no me hables, ¿no? Porque va a dar miedo. O sea, si no me gusta ese sonido, es por la voz, yo imagino que es por el hecho de que es potente, es fuerte, es grave. Yo digo, yo tanto Dios quiero que me hables, pero mejor a través de personas, por favor, porque eso me va a causar algo. Pero uno podría pensar eso, o sea, ahorita empezamos como no es la analogía, eso de chisme rápido, pero uno podría decir, Dios está en lo grande, Dios está en lo fuerte, Dios está ahí, ¿no? No, porque la palabra, o sea, Dios sí puede estar en todas esas cosas, pero específicamente en esta parte de la palabra, cuando estaba hablando con Elías, le dijo, Dios no estaba ni en ese viento fuerte, Dios no estaba en ese terremoto, Dios no estaba en este fuego, Dios estaba en ese siervo apacible. Y algo que pasa con los siervos apacibles, hermanos, es que es bajo, es delicado, es tranquilo. Y cuando todo es delicado, y cuando todo es tranquilo, y cuando todo es bajo, para aprender a escuchar la voz de Dios, es necesario acercarte. Porque uno quisiera que Dios nos hablara a través de terremotos, a través de grandes vientos, a través de fuego, pero cuando queremos conocer el corazón de Dios y escucharlo tal cual, son siervos apacibles. Así que mientras más callado te encuentres tú, más te acerques a la voluntad de Dios, es cuando lo vas a escuchar. Cuando cesan todas las voces de tu mente, cuando cesan todos tus miedos, todas tus dudas. Y no porque cesen porque los dejes de tener, créeme, los sigas teniendo, yo los sigo teniendo, pero es el hecho de luchar tanto con nuestra propia yo. Dice la canción que dice, menguar para que crezcas tú. Aprender a menguar nosotros para escuchar la voz de Dios. ¿Y todo esto para qué? Venimos a la última pregunta final y por siempre y para siempre. ¿Para qué? Suena tan fácil decir que va a haber una liberación. Suena tan sencillo decir que va a haber una liberación. Pero más allá de una liberación de endemoniados, porque yo sé que no estamos aquí en este momento y no es como que estamos hablando por algo así en este momento, pues una liberación de tus dones, una liberación de tus talentos, una liberación de lo que Dios tiene para ti, que a veces lo tenemos agarrados como un ancla que vamos arrastrando día tras día, pero lo que Dios anhela, lo que Dios desea es que nos liberemos de todas las anclas. De que nos liberemos de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de todas las voces, porque tú eres como yo, piensas como que las voces parecen como si fueran demasiadas, y cesar todo eso. ¿Para qué? ¿Para que corramos a Jesús? No, no es cierto, hermano, no para correrlo, sino aprender a estar en sintonía con Él. Para aprender, yo te digo, muchas veces nosotros queremos ver el panorama completo de nuestra historia, porque eso sería lo cool. Y si hacemos nuestro plan a 10 años, pues es lo que estamos haciendo. Pero algo que también nos dice la Biblia es que bástate cada día su propio afán. Y es increíble porque por eso esa parte se interpreta por el hecho de que Dios te da las fuerzas para un solo día. Dios hoy te dio la fuerza para el día domingo 24 de agosto. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos por el 25, y por el 26, y por el 27, y por el 2026, y por el 2025, y por el futuro, y por el esposo, y por los hijos, y por la familia, y nos arrancamos de cosas que realmente Dios aún no está en ese tiempo. Dios está en el hoy. Tú y yo estamos en el hoy. Y la palabra de Dios nos dice, basta cada día su propio afán. Solo hoy. Un día a la vez. Un día a la vez. No te pases. No te limites, no te extralimites, no a otros lugares, a otros tiempos. Hoy, ¿qué vas a hacer? La primera pregunta y la más importante es, ¿cuáles son tus cerdos? Mi familia, mis amigos, mi economía, mi trabajo, mi salud. Y en medio de esos, ¿cuáles son tus cerdos? Yo sé que tal vez Dios no está tocando tal vez uno de tus cerdos en este momento, ¿no? Pero también es preguntarte, ¿qué pasaría si Dios lo hiciera? ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios no es esta carrera? ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios no es esto? ¿Qué pasaría si la voluntad de Dios es llevarse a alguien? ¿Qué pasaría?
¿qué haría yo? Porque ciertamente volvemos a lo mismo, uno puede ser tan sencillo y tan fácil. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero cuando te está atravesando, cuando te está doliendo, cuando te está quebrando, es el momento en el que a veces suele ser difícil decir la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero en medio de todas estas cosas, es que tú y yo aprendamos a renunciar a nuestros cerdos. Aprender a renunciar a lo que nosotros dependemos. Para esas personas de aquella ciudad, los cerdos serán estabilidad, los cerdos serán trabajo, los cerdos serán seguridad económica, los cerdos serán sustento. ¿Cuáles son tus cerdos? Yo digo, tal vez los jóvenes ahorita también dicen, bueno, tal vez no tengo tanta responsabilidad en este momento, no, pero la escuela, los amigos, el futuro. ¿Qué pasaría si Dios a lo que uno planea dice no? No es por ahí, no es esto. Y esto, hermanos, es para que tú y yo estemos no solo conscientes, porque siento que a veces somos conscientes de las cosas, pero preparados. La palabra de Dios se asemeja que la vida cristiana es como una carrera, es como una maratón. No sé cuántos de ustedes corren, no sé cuántos de ustedes se ejercitan. Pero la realidad, hermanos, es de que, o sea, al menos para mí, que no me ejercito, hermanos, así que yo hablando de mí misma, uno pensaría que está preparado para correr, pero cuando si tú eres como yo, que no nos ejercitamos y no hacemos como cosas así, son estiramientos, ¿no? De la mañana y cosas así, pero no estás preparado para un maratón. O sea, no sé si ni siquiera la alcanzaría a terminar, ¿no? O sea, no estamos preparados físicamente para una maratón. Si nosotros espiritualmente somos conscientes tal vez de lo que Dios puede hacer, somos conscientes de lo que podría o no podría pasar, porque podemos saber que Dios, hay cosas buenas, claramente hay cosas buenas, es lo hermoso y lo maravilloso, pero pueden haber cosas que nos debiliten humanamente, puede haber cosas que nos hagan sentir mal, hay cosas que nos pueden derrumbar. Pero en medio de estas cosas que pueden pasar y que somos conscientes de que puede pasar, no es solamente el hecho de ser conscientes, sino de tener la relación tan estrecha con el Señor, que en medio de que pasen podamos estar fortalecidos. Dice, derribados, pero no vencidos, que podamos estar de gloria en gloria. ¿Cómo es de gloria en gloria? A mí me encanta porque estamos hablando de Cuba, ¿no? O sea, que la manifestación del Señor no se limitaba a la economía, la manifestación de Dios no se limitaba al trabajo de las personas, sino, hermanitas, y lo saben, ¿verdad que no? O sea, era más grande que todo eso, más grande que los problemas que podía haber en la Segunda Guerra Mundial, en medio de todas las cosas que estaban haciendo. Nos cuenta el libro de Ana Frank que en medio de que ellos estaban alabando a Dios, estaban cantando a Dios, en medio de que estaban siendo asesinados todos los judíos, ellos estaban cantando a Dios. Amén, Dios. Y hasta en medio de una de esas, pues los descubren, ¿no? Y los encuentran. Y uno diría, pues ¿para qué cantaron tan alto, no? Ay, pues hubieran bajado el volumen, hubiera sido justificable. Pero aún así, cuando vienen los problemas y vienen las circunstancias y no te importa pagar el precio de esos cerdos, esa es la recompensa, hermanos. Porque empezamos a tener la percepción al estilo de Pablo, de que nada deseamos en este mundo, sino solamente una cosa, y es estar allá arriba. Amén. Nada estimo precioso en este mundo, decía Pablo. Ni siquiera mi vida misma, esta vida que yo tengo, decía Pablo, ni siquiera la estimo preciosa. Sino solamente una cosa era esto. Y era que algún día, hermano, tú y yo vamos a estar allá arriba, en la presencia del Señor. Y suena tan lejano a veces porque no sabemos ni el tiempo, ni la hora, ni el lugar. Pero mientras llegue ese tiempo, es el tiempo en que tú, yo, los que estamos aquí en este momento, tengamos una relación con Dios. Digo, un encuentro ya todos lo hemos tenido, pero no solamente el encuentro, sino una relación con Dios, que perseveremos en el Señor, que estemos presentes con Él en este momento, de tal manera que cuando el Señor permita que uno de nuestros cerdos mueran, cuando haya problemas, cuando haya dificultades, cuando haya cosas que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control, nosotros podamos escuchar el silbo apacible del Señor y confiar en Él. Así que, ponte tus pies, hermanos.
Vamos a orar en este momento.